Bien, pues dentro de las 8 ecuaciones que ya hemos comentado, vamos con la denominada ecuación vectorial. Ecuación vectorial de la recta es una expresión matemática de este tipo que vamos a deducir pasito a paso. Pasamos a la siguiente lámina: deducción de la ecuación vectorial de la recta. Muy sencillo, nos situamos. Para deducir la ecuación vectorial necesito un punto conocido por el que pasa la recta, lo he simbolizado con la letra P, y las coordenadas de ese punto conocido por el que pasa la recta, P1, P2. Tenemos un eje de coordenadas, punto P, conocido por el que pasa la recta. Tenemos sus coordenadas, vector director. Concepto fundamental, mirad. Se denomina vector director de una recta a cualquiera de los infinitos vectores que tienen la misma dirección que nuestra recta. Es decir, si a mí me dicen que tengo una recta que pasa por ese punto P y V es un vector director, es evidente que la recta en cuestión, si pasa por ese punto y V es un vector director, la recta tiene que ser exactamente esa que tenemos dibujada. Si me dan un punto conocido y me dan un vector director, podemos localizar la recta. Y por equipollencia vamos a recordar que dos vectores son equipolentes si tienen mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Por equipollencia yo voy a trasladar ese vector a esa posición. Traslado el vector, vector equipolente, lo tenemos en esa posición. Empieza el razonamiento, mirad. A partir de un punto y del vector director que he trasladado a esa posición, tenemos localizada la recta. Razonamiento matemático. De los infinitos puntos de esta recta, no conocidos, voy a llamar X a un punto cualquiera de esa recta. Lo sitúo en esa posición, coordenadas del punto XY. Repetimos, X simboliza cualquiera de los infinitos puntos de la recta no conocidos. Sus coordenadas serán XY. Y nos planteamos el siguiente esquema de vectores. Mirad, voy a unir el origen con el punto P. Unimos el origen con el punto P. Obtenemos un vector. Voy a unir el origen con el, voy a unir el punto P con el punto X. Si unimos esos dos puntos, obtendríamos este vector. Y por último voy a unir el origen con el punto X. Y alguno dirá, ¿y esto por qué? Pues cuando sigamos el desarrollo vais a entender el motivo. Obtenemos ese nuevo vector. Razonamiento matemático extraordinariamente sencillo. Mirad, suma de vectores gráficamente. Dos métodos matemáticos conocidos: ley del paralelogramo o el método de unir el final de uno con el origen del otro. Aplicando ese método es muy facilito de entender que el vector OX, repetimos, vector OX va a ser igual a la suma del vector OP más, en este caso, el vector PX. Combinación lineal, hemos expresado el vector OX respecto de OP y de PX. Segundo razonamiento, mirad. El vector PX, que en términos matemáticos se denomina vector de posición, es una curiosidad. Ese vector, si os fijáis, va a equivaler a un cierto número de veces ese vector V. Repetimos, el vector PX yo lo puedo sustituir por un número multiplicado por V. En este caso, lo he hecho en plan sencillito. Fijaros que ese vector PX es 3 veces el vector V. Si el punto X, en vez de estar en esa posición, estuviera en esta,
equivaldría a 2 veces el vector v. Si ese punto hubiera estado aquí, sería menos una vez el vector v. Es decir, siempre el vector px se puede sustituir por un número real t multiplicado por el vector director v. La nueva expresión matemática nos quedaría ox va a ser igual al vector op más un número de veces el vector v. Y esa expresión matemática recibe el nombre de ecuación vectorial de la recta. Y como curiosidad matemática, t se denomina parámetro y recordad que es un número real. El número de veces que el vector px contiene a ese vector director v. Ecuación vectorial que vamos a expresar de la siguiente forma. Vector ox. Si esa ecuación vectorial expreso los vectores en función de sus componentes, nos quedaría de la siguiente forma. Componentes de este vector final menos origen. Restamos x menos o. Resto coordenadas de este punto menos las del punto O, x menos 0 daría x y la segunda y menos 0 daría y. Igual, componentes del vector OP, final menos origen. Resto p menos o, p sub 1 menos 0 daría p sub 1, p sub 2 menos 0 nos daría p sub 2. Más t representa cualquier número real. Número de veces que el vector director está contenido en px. Luego t, componentes de v, v1, v2. Ecuación vectorial de la recta expresada mediante esas coordenadas. Resumen del contenido de lo dicho hasta ahora. Nosotros sabemos que si me dan un punto por el que pasa una recta y me dan un vector director, en este caso el punto es P, el vector director es V, sabemos localizar la recta. Mediante este pequeño esquema de vectores, llegamos a esa expresión matemática, expresamos sus componentes, ecuación vectorial de la recta. Y debéis saber interpretar, evidentemente, xy simboliza las coordenadas de cualquiera de los infinitos puntos de esa recta, p1, p2, las coordenadas del punto conocido por el que pasa la recta, v1, v2, componentes del vector director, y recordemos que t puede tomar infinitos valores, cualquier número real. Pasamos a la siguiente lámina, vamos con un ejemplo. Me dan la ecuación vectorial de una recta, esta es su expresión matemática, tengo en la lámina el significado de cada uno de sus elementos, vamos con un ejemplo concreto muy sencillito, mirad, a mí me dicen, la ecuación vectorial de una recta es esta expresión, x igual 2, 3 más t por 4, 5. Y al final el objetivo es hallar puntos de la recta. Para hallar puntos de una recta, a partir de la ecuación vectorial, damos valores a t. Recordad que t, cualquier número real. Por ejemplo, digo, si t es igual a 0, sustituyo t en esa expresión y me queda xy igual a 2, 3 en este caso, más 0 que multiplica a 4, 5. Es evidente que va a desaparecer esa expresión, luego nos queda x igual a 2 y igual a 3. Tenemos un punto por el que pasa esa recta. Si alguno es astuto dirá, ya lo sabía, porque esto equivale a las coordenadas del punto conocido. Si t vale 0, ese es el punto conocido por el que pasa nuestra recta, el punto 2, 3. Vamos a hallar otro punto, a t le damos el valor 1. Podéis dar el valor que os dé la gana, pero no me voy a complicar la vida con valores extraños. Si t vale 1 me quedaría xy igual a 2, 3 más 1 que multiplica
en este caso 4, 5. Operamos la expresión, quedaría xy igual 2, 3, 1 por esos valores 4, 5. Obtenemos lo mismo. Último planteamiento, para sumar componentes, primera con primera, segunda con segunda. Y nos quedaría, en este caso nos quedará xy igual 2 más 4, 6, 3 más 5, 8, otro punto por el que pasa la recta, el punto 6, 8. Resumen al contenido de este vídeo, advertencia especial, ecuación vectorial extraordinariamente importante. A partir de esa ecuación vamos a deducir prácticamente todas. Debéis recordar, esta es la expresión que define la ecuación vectorial. Xy simboliza cualquiera de los infinitos puntos de la recta, son los que debemos hallar. P1, P2, los valores o coordenadas del punto conocido por el que pasa la recta. T se denomina parámetro, representa cualquier número real. Y V1, V2, coordenadas cartesianas o componentes del vector director de dicha recta. Pasamos al siguiente vídeo, vamos a deducir la siguiente ecuación denominada ecuación paramétrica.